La música vale la pena. 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 Muchísimas gracias por estar hoy acompañándome. Estamos con Jorge Alberto Roel, quien fuera por 35 años director de la Escuela de Coro y Orquesta Athos Palma del Instituto Bernasconi. Para mí es un honor enorme el tenerlo hoy acá conmigo para poder charlar, y estoy también con Oscar Blanco, nuestro exdirector, pero recientemente exdirector de la Escuela de Música, uno del Distrito Cuarto, a quien también le agradezco muchísimo el estar acá, y los convoqué en realidad porque como estamos en los festejos del 75 aniversario de nuestra escuela y queremos desentrañar un poquitito lo que fue su historia, hoy tenía ganas de hablar de Athos Palma, quien fuera fundador de nuestra Escuela de Música, junto con la Escuela de Coro y Orquesta Félix Fernando Bernasconi. Por eso los convoqué a ambos, para charlar un poquitito de estas dos instituciones, de la figura de Athos Palma, de la importancia que tuvo esta concepción, esta idea de fundar lo que él llamaba las escuelas de orquesta, banda y coro. Así que quizá entre los dos, y me sumo también, podemos recordarlo, recordar por qué él tuvo esta idea de crear las escuelas allá en el año 46, ¿no es cierto? Creo que nacieron juntas. Hola. Hola. Bueno, es un gusto estar acá, es un placer estar con ustedes. Creo que nacieron juntas, ¿no es así, Jorge? Así es, Oscar. Bueno, también me presento, Jorge Roel, obviamente, y como decía Oscar, para mí es afectuosamente una contención muy grande estar con ustedes, ¿no? Porque estamos celebrando algo que ha sido parte de toda nuestra vida. Entonces, es como renacer en cada momento de esta charla. Sí, querido Oscar, las escuelas de música nacieron el 18 de marzo del año 1946. Y la fundó, como bien dijo Geraldine antes, el maestro Athos Palma, que era inspector general de música del entonces Consejo Nacional de Educación, que era una entidad que había, una institución, si se puede decir, analógica o adyacente al Ministerio de Educación de la Nación. Y, claro, él tenía una idea maravillosa con respecto a esto, que vamos a hablar más adelante, pero yo quería precisar lo que Oscar estaba diciendo. Sí, nacieron juntas, pero yo creo, y acá tengo que ser de alguna manera caballeroso con esto, que la Escuela de la Pena fue apenas anterior en su formación o en su sustanciación que la Escuela de Coro y Orquesta Athos Palma. Creo que nació algunos meses antes, no tengo una seguridad de esto, pero el maestro Alegre, que había sido maestro de la Escuela de Música de Coro y Orquesta, siempre me contaba esto, ¿no? Que había unos meses antes que ya estaba funcionando la Escuela de la Pena con respecto a coro y orquesta. Pero bueno, prácticamente nacieron en el mismo año y juntitas empezaron a trabajar. Sí, son hermanas. Sí. Nacieron juntas, sí. Son hermanas de sangre, como diría Ali. Ahora, la trayectoria de Athos Palma, ¿no? Que además de ser un grandioso músico, tuvo trayectoria como docente, porque fue maestro de música en escuelas primarias del Distrito 13, la 3 del 13, la 20 del 16, la 6 del 1.
O sea que en él se conjugaba el músico con especialización en la composición, con trabajos y obras hechas, y a su vez el docente, ¿no? Esto creo que también es central para que alguien tome la decisión de crear este tipo de instituciones. ¿Le podríamos dar un marco a este comienzo de charla diciendo, bueno, un poco cuándo nació, cómo fue su formación? Oscar y Jorge, que saben mucho de la vida de Atos Palma, quizá lo podamos enmarcar un poco para la gente que nos está escuchando. Sí, si mal no recuerdo, él nació en el año 1891 en la ciudad de Buenos Aires. A veces alguien dice, en aquel entonces no era la enseñanza tan sistematizada o relativamente establecida a través de instituciones definitivas. Era muy, muy regular en aquella época estudiar con maestros destacados. Él estudió con Cayetano Troiani, quien le dio su formación musical. Ajá. No se pretendía tanto la estudiantina de los conservatorios, a pesar de que ya existían, porque se basaba uno en la sabiduría de grandes maestros de música. El maestro. Entonces uno iba con el maestro que más sabía, y esta es un poco la historia de todos los grandes músicos que nosotros después nos precedieron, ¿no? Como Gilardo Gilardi, entre otros que uno siempre los coloca como señeros en la enseñanza. Bueno, después los alumnos de Manuel de Falla, como José María Castro, Juan José Castro. O sea que uno iba a la tendencia de buscar al gran maestro que nos transmitiera lo que uno quería aprender. Era muy, muy así. Sigue pasando un poco. Sí, uno sí, siempre busca al gran maestro para que sea su guía, sí. Y también tuvo un camino por la Universidad de Buenos Aires, Atos Palma. Sí, él estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, donde creo que se recibió, esto no está muy preciso, pero creo que se recibió en alguna licenciatura. Pero lo más extraordinario que conjuntamente con eso estudió 6 años de medicina en la UBA. Sí. Extraordinario. Sí, y llegó a vivir 60 años, creo. Sí, no más de eso. Para nosotros esto es un despropósito, porque uno tiene que imaginarse que para hoy un hombre de 60 años uno le dice que todavía es joven. Y en aquel entonces ya 60 años era toda una vida, ¿no? Toda una trayectoria. En fin. Claro. ¿Y obras conocidas? Sí, hay muchísimas. Que tengamos que dejar acá para que sea... para que les ganas de ir a buscarlas. Lo interesante de esto, de decirle a las personas y a quienes nos escuchan con todo el respeto que tienen, que hoy uno citar obras de compositores, no solamente argentinos, y bueno, algunas son archiconocidas, de compositores de trascendencia como Tchaikovsky, nadie va a discutir, o un Beethoven más o menos se nombra. Pero cuando hablamos de compositores argentinos, a veces hablar del maestro Atos Palma, salvo aquellos que le tenemos el profundo cariño de toda su obra creativa, nos es difícil. Y no necesariamente en las instituciones señeras como el Teatro Colón se reproducen permanentemente. Él hizo una ópera que se llamaba Nasdá, que fue premiada en el año, creo, 1924. Ahí me están corrigiendo ustedes si no me equivoco en mi memoria. Y después él también, conjuntamente con eso, tuvo un papel protagónico dirigiendo al Teatro Colón. Y compuso mucho para los chicos. Una obra Impresión a 2 voces. Oscar había planteado algo muy interesante que yo querría reflexionar sobre eso. Porque uno tendría que preguntarse qué lo llevó a él a establecer institucionalmente la creación de las escuelas de orquesta, banda y coros, como bien dijiste, Geraldine. Y a mí me parece que lo movió a él, y esto recopilo de acuerdo a lo que había planteado recién Oscar, en la enseñanza primaria él descubrió ese amor que tenía por los niños.
porque uno se quedaría corto si dijera que Atos Palma fue solamente maestro de escuela primaria, fue también profesor de escuela secundaria en el Mariano Moreno, y fue también profesor del Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo. Y él fue profesor de pedagogía, de armonía, de composición, y aparte un tratadista que hoy sigue siendo una bibliografía señera, el Tratado de Armonía del Este. Sí, sí, sí. Constante. Entonces, uno debería preguntarse por qué él creó o sentía esa necesidad de crear estas escuelas de música en la escuela primaria. Porque se dio cuenta que los niños, en su vocación natural, necesitaban algo más que simplemente los primeros pasos de acercamiento a la música en la escuela primaria. Esa para mí, por ejemplo, es una idea, ¿no? Claro, claro. Sí, yo recuerdo además, entre sus libros escritos, la teoría razonada de la música, que también ha sido muy utilizada como texto en los conservatorios. Realmente, además de ser un músico prolífico, un escritor muy, también en ese sentido, atinado y realmente escribiendo cosas para banda rítmica, cosas específicas para chicos. La verdad que también avanzando sobre el tema del ritmo. Realmente... Mirá qué bueno lo que estás diciendo ahí, Oscar. Fíjate que él no dejó nada librado al azar. Yo hace muchos años, cuando todavía estaba, no te digo 10 años después que había asumido como director, me presentan en el Bernasconi a Lía Ciruián. Ciruián era una maestra suiza que estuvo en Argentina durante bastante tiempo con el tema de la enseñanza de la rítmica. Basada, por supuesto, en la metodología del ritmo musical de Jacques Dalcroze, que todos lo conocemos. Eso, digamos, para nosotros es una condición sine qua non del aprendizaje de la rítmica. Pero lo que uno fue descubriendo a través de Atos Palma, que él había establecido una metodología en el Consejo Nacional de Educación de la rítmica musical que le fue aprobada. Y nosotros, eso fue muchísimo antes de que Lía Ciruián viniese a la Argentina. O sea que él ya tenía un concepto muy acabado de todo este tipo de realidades pedagógicas o cognitivas para los niños. Fue, como vos dijiste, Oscar, tremendamente prolífica su labor, no solamente como músico destacado y extraordinario, sino como pedagogo en amor a la niñez que tanto tenía en su amor personal, ¿no? Y yo recuerdo haber hablado previamente con usted, Jorge, y que me contara que el objetivo de Atos Palma era replicar estas escuelas de música a nivel federal, lo cual a mí me parece de una visión más allá me parece como muy importante destacar esto, que no es que él quiso quedarse con la creación de 2 escuelas de música, sino que su mirada era mucho más abarcativa. Y eso es tan así porque no se olviden que cuando Sarmiento da origen al Consejo Nacional de Educación, su objetivo era la especificidad de la metodología de la enseñanza. Bueno, acá tendríamos horas para hablar si quisiésemos. María Montessori, Stroebel, Rosarito Vera Peñalosa, etcétera, etcétera, etcétera. La maestra de la patria, que yo a veces cuando digo que la Argentina no termina acá, es tan grande este amado y extraordinario país, que podemos sacar un maestrito en cada uno de los lugares, ¿no? Encontrarse con chicos que tocan la quena en el anfiteatro salteño y decir, ¿y cómo estás acá cuando tendrías que estar tocando un concierto en el Teatro Colón, por ejemplo? Y el niño, o el changuito, como le decimos nosotros, dice, no, maestro, déjeme acá, ¿quién me va a cambiar este anfiteatro por cualquier otra sala? Esa dignidad y esa humildad única. Pero ¿qué pasaba? Cuando Sarmiento funda esto, su objetivo era que las experiencias que se hicieran dentro del seno del Consejo Nacional de Educación fueran después una metodología aplicable para todos los niños de la República Argentina. O sea que no había diferencias, los niños eran iguales
en el Chaco, en Misiones, en el sur, en donde fuere, igual que en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, Atos Palma, que veía ese simiente, dijo, ¿por qué no una en cada una de las provincias, o por lo menos de los municipios o las ciudades más destacadas para crear esto? ¿Qué ocurrió? Bueno, después se hizo la transferencia de los servicios educativos. Cuando se hizo la transferencia de los servicios educativos, esto que era un leitmotiv, un motivo conductor, bueno, empezó a tener las vicisitudes que hacen a la organización de cada uno de los lugares, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos. Claro. Hay unas frases interesantes de Atos Palma en relación a la educación musical. Sí, justamente yo quería citar algo de él, quien dijo esto: tenga siempre el profesor de música que su materia es la que con más poder interviene en la educación espiritual del niño. Evidentemente alguien que tiene ese pensamiento no puede sino que dedicar toda su vida a abonar el aprendizaje musical y el conocimiento de desenvolverse en el arte como una disciplina central, ¿no? Perfecto, sí. Y los que trabajamos en escuelas de música, lo que sabemos es lo transformador que significa en cada chico el transitar el aprendizaje musical, el desarrollar ese pensamiento crítico, el tener autocrítica, el tener disciplina en el estudio. Después ese chico no es, siempre decimos lo mismo, no importa si va a ser un músico profesional, pero va a ser seguramente un profesional de con otra sensibilidad en la carrera que elija. Y nosotros sabemos que esos chicos que pasan por nuestras escuelas después son otra clase de ciudadanos, tienen otra sensibilidad. Y esto empezó evidentemente en esta concepción de Atos Palma. Lo que pasa es que acá perdón, Geraldine. Acá sí. Lo que siempre estamos plasmando es ¿por qué estamos tanto discutiendo si deben existir o no existir las escuelas de música? Cuando uno empieza siempre a preguntarse por qué algo existe o no existe, o debe existir o no debe existir, es porque le está dando tanta importancia a lo que se hace, o lo que estamos haciendo, que de alguna manera se está tratando de discutir cuál es el objetivo que tiene. Y cuando alguien discute algo del objetivo de algo, es porque eso le está haciendo ruido de una u otra manera. Entonces yo siempre me planteo lo siguiente. Una de las cosas que siempre hoy está muy de moda, el tema del mérito y de todo esto que significa la trascendencia. Todos nacemos iguales en la vida. Yo siempre digo que existen dos formas de pensar la vida. Las que tenemos almas sensibles, de bondad, de honradez, de valores, de moralidad, si podemos decir así entre comillas. Y están aquellos que siempre están ajenos a eso, que buscan de una u otra forma cierto materialismo, cierta ubicuidad dentro de las cosas que tienen que ver con la profesionalidad. Yo me pregunto siempre cómo gente como Ortega y Gasset, por citar a alguien, o Bergson, hablaban siempre que aparte de la razón pura de las cosas, de ese materialismo absoluto, existen el hombre y sus circunstancias, el hombre que transcurre la vida y que aporta su impronta, que le aporta a la vida y la vida le aporta a él lo que es como ser humano. Esa necesidad de la individualidad libertaria o libre, por decirlo de alguna manera, es lo que la música construye permanentemente. Si nosotros renegamos y destruimos las instituciones que brindan permanentemente ese sentido de las cosas, que le enseñan a los chicos a saber que a pesar que tienen las mismas igualdades, hay otros que tienen por ahí, sin ser ofensivos, una virtud para tocar el cello, otros para la trompeta, otros para la flauta dulce, otros para componer, y no necesariamente por ser genios los hace mejores o peores,
lo que los hace mejores o peores es el respeto por los demás y el saber que al lado mío existe otro que puede hacer las cosas también mejor de lo que yo las puedo hacer. Y el comprender eso nos eleva permanentemente. Tal Por eso cual. lo dijo Atos Palma. Oscar dijo algo muy interesante recién. Cuando le dice a los niños que ustedes tienen que aprender que la autocrítica es fundamental para la evolución. Y después de ahí, el talento de ustedes dirá qué van a hacer. Sí, yo creo que además, tomando el tema de las escuelas de música, también es muy importante tener en cuenta que la escuela de música abre una ventana que no sé si otra institución u otro medio de estos de comunicación actual permite a los niños acercarse a la música. Cuando digo acercarse a la música, digo acercarse a la música en su totalidad, no solamente a la que está todo el tiempo en los medios. Entonces, la figura de Atos Palma se cobra mayor relevancia cuando él nos permite que nuestros chicos, nuestras alumnas, puedan mirar por esa ventana y ver que hay otras cosas. Es decir, creo que ese tiene que ser el norte de las escuelas de música. Maravilloso lo que acabas de decir, Oscar, maravilloso. Porque esa amplitud lo que te permite en la escuela de música ver que no es solamente la lectura de un camino el que hay, sino que son muchos los caminos que podés utilizar, es lo que desarrolla el pensamiento autocrítico, lo que te permite discernir cuando te dan todas las expectativas para funcionar. Si te dan una sola, que es lo masificador, lo que se impone a través de los medios, como vos lo dijiste, siempre vas a tener una lectura cercenada, vas a tener una lectura adocenada, decir. Pero cuando vos tenés la posibilidad de conocer todo el espectro, te transformás en un pensamiento crítico y tenés el más maravilloso espíritu de libertad que pueda acaecer en la vida de un ser humano. Exacto. Por eso a mí me pareció importante comenzar los festejos del 75 aniversario de nuestra escuela hablando con ustedes dos, que fueron, bueno, Jorge, vos durante muchísimo tiempo, pero dos pilares en las dos instituciones que comenzaron a hacer las escuelas de música. Y este proyecto me parece que es necesario seguir visibilizándolo y poniéndolo en primer lugar. Las escuelas de música son necesarias y ojalá muchos chicos puedan hacer sus primeros pasos en ellas, sean después músicos o no, pero me parece que esta manera de comenzar los festejos es la que yo elijo en este momento como la directora de la escuela, y les agradezco infinitamente esta conversación. Ahora voy a apagar la cámara y voy a seguir charlando. Yo agradezco tener la oportunidad de participar con Jorge, que es una persona a la cual admiro, realmente admiro su trayectoria, y para mí es un honor y es un gusto estar con vos, Geraldine, y también es un honor participar de esto. Así gracias. Sí, muy y bueno, agradecido. Oscar dice que me admira, y lo que Oscar no sabe, que yo tengo dentro de mí esa admiración por él desde el momento que lo conocí. Me acuerdo hace muchísimos años, cuando lo vi una vez en la Facultad de Derecho como maestro, que había llevado con lo poquito que tenía, creo que había llevado unos botellones de agua mineral, o así de las que se vendía, y unas cajas rítmicas. Y yo dije, este hombre es un maravilloso músico. Y de ahí fue cuando, desde ahí le tengo un profundo respeto y admiración, y lo quiero decir públicamente porque siempre fue lo que me movió, más allá de que compartimos muchísimas cosas con él, desde, bueno, clases o jornadas de reflexión, inclusive de perfeccionamiento y todo lo demás. Pero bueno, veo que la distancia no ha cambiado eso. Y a vos, Geraldine, que te conozco por primera vez,
te agradezco profundamente la oportunidad de que podamos manifestarnos y decir realmente por qué creemos que las escuelas de música deben ser siempre señeras en la enseñanza no solamente del arte musical, sino de la vida institucional de los pueblos y de la educación de los niños, porque los crea, aunque la vida pasa por otro lado, les da una oportunidad de ser un poco mejores, de tener una sociedad un poco más unida y mucho más solidaria entre sí mismos. Gracias. Gracias. Sí. Gracias porque sos un referente. Estar hablando con Jorge Roel es estar hablando con un referente de las escuelas de música. Yo, como te decía en la primera conversación que tuvimos, es un honor indescriptible el estar pudiendo hablar, aprender y nutrirme de tu mirada. Y con Oscar siento que es la continuidad, que yo estoy intentando continuar todo lo que hizo en la escuela, que es enorme, y ojalá pueda estar a la altura. Así que les agradezco infinitamente y así empiezan los festejos. vale la pena. La música 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 vale la pena.